El milagro mexicano. Cómo la educación de un país transformó el Medio Oriente. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaba inundado por la presencia de 3,000 personas vestidas con trajes tradicionales árabes. Era una escena única, nunca antes vista en la historia, pero sus ojos no brillaban con la alegría de los turistas. Eran una mezcla de profundo arrepentimiento y lágrimas. México es el futuro al que debemos aspirar. El mundo entero quedó conmocionado por esas palabras, porque este cambio sin precedentes se originó en un vergonzoso insulto dirigido a México. ¿Qué podíamos aprender nosotros, la realeza, de una nación latinoamericana que depende de sus exportaciones y no tiene petróleo? ¿Por qué los magnates del petróleo, que parecían haberlo logrado todo, rompieron en llanto al ver una humilde escuela pública en México? ¿Y por qué tuvieron que tragarse su orgullo y arrodillarse ante México? Una verdad sobre México cambió la historia del Medio Oriente. En solo 5 días, un cambio milagroso sacudió el mundo de la educación. Ahora mismo, revelaré la forma completa de ese éxito. 3,000 estudiantes del Medio Oriente habían aterrizado en la Ciudad de México. Después de la declaración de que México es el futuro, la solicitud de visas para México se convirtió en un caos. El mundo entero quedó asombrado y se despertaron historias en otras naciones. Actualmente, el mundo de la educación en el Medio Oriente ha sido puesto de cabeza por la declaración de un príncipe. Esto comenzó cuando insultó a México en la Conferencia Global de Ministros de Educación. ¿No es México una nación a la que el Medio Oriente alguna vez ofreció oportunidades?, se preguntó. ¿Qué puede aprender la realeza de un país latinoamericano? El salón se enfrió de repente. El embajador de México se levantó en silencio y se fue. Pero 5 días después, un video increíble de México sacudió a todo el Medio Oriente. Estaba completamente equivocado. México es el mejor país del mundo. Los monarcas de las 6 naciones del Consejo de Cooperación del Golfo convocaron una cumbre de emergencia y 3,000 estudiantes de la realeza decidieron volar a la Ciudad de México. ¿Qué pasó en esos 5 días? La verdad sobre México que derribó a un príncipe del Imperio del Medio Oriente será revelada ahora. Antes de comenzar la historia, por favor suscríbase y presione me gusta para inspirarnos. Si apoya a México, deje un comentario que diga ¡Viva México! Para tener salud y prosperidad durante todo el año. Y ahora, comencemos la historia. Hola, soy Faisal bin Ali, de 20 años, miembro de la familia real de Arabia Saudita. Desde que nací, siempre he tenido sirvientes a mi disposición, y todo se resolvía sin que yo tuviera que mover un dedo. Mi espacio privado en el Palacio de Riad tiene más de 300 habitaciones, incluyendo dormitorios, baños y estudios. Tengo 5 Ferraris en mi garaje y un helicóptero privado. Consigo todo lo que quiero porque el dinero no es un problema. Nacer como miembro de la realeza en un país rebosante de petróleo es equivalente a poseer todo en el mundo. Hace unos días, se celebró la conferencia de reforma educativa del CCG en el último piso de la Torre Emirates en Abu Dhabi. Los ministros de educación de las 6 naciones del Consejo de Cooperación del Golfo llenaban los asientos. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Omán, Bahrein, todas naciones enriquecidas por el petróleo. Me senté junto a mi tío, el príncipe y ministro de Educación saudí. El embajador de México estaba sentado en silencio como observador, usando un dispositivo de traducción. El ministro de Educación de Arabia Saudita subió al podio y comenzó. Necesitamos prepararnos para la era post-petróleo. En 30 años, nuestros hijos necesitarán vivir sin petróleo. Los ministros asintieron. El ministro de Qatar levantó la mano para hablar. La educación es. La respuesta. ¿Qué pasaría si seleccionamos 500 estudiantes de la realeza de cada país y los enviamos al extranjero? Un total de 3,000 estudiantes. Un murmullo recorrió la sala de conferencias. El ministro de Kuwait agitó un documento. ¿A qué país los enviaremos? La matrícula anual en el Reino Unido es de 50,000 libras. En Suiza,
es de 80,000 francos. Por supuesto, el costo no es un problema para nosotros. Pero la pregunta es, ¿vale la pena? Justo en ese momento, el ministro de Omán habló con cautela. México. ¿Qué tal allá? La matrícula anual es solo una quinta parte de la del Reino Unido, pero su evaluación educativa de la OCDE siempre está en los primeros puestos. La nación que era más pobre que nosotros hace 70 años es ahora una gran potencia económica en el mundo. Es un país que ha surgido a través de la educación. Es el mejor valor por el costo. La sala de conferencias volvió a murmurar. Miramos al embajador de México. El embajador Morales se levantó, hizo una reverencia cortés y dijo, el gobierno de México está listo para recibir a los estudiantes del Consejo de Cooperación del Golfo. Abriremos todos nuestros sistemas de escuelas públicas. Los ministros aplaudieron. El ministro de Arabia Saudita propuso, muy bien, enviemos 500 por país, un total de 3,000. Arabia Saudita liderará enviando a 200 en el primer grupo, y los otros países seguirán. Los ministros aplaudieron de nuevo. Pero no me gustó esta decisión. México no era el Reino Unido o Suiza, sino un país en Latinoamérica. No podía entender qué podría aprender allí un miembro de la realeza como yo. Me levanté de mi asiento. Un momento. La sala de conferencias se quedó en silencio. Mi tío se giró para mirarme. Continué hablando. México, ¿realmente podemos aprender algo de ese país? El rostro del embajador Morales palideció y los ministros comenzaron a susurrar. No me detuve. ¿No fue la generación de nuestros padres la que proporcionó empleos a los mexicanos? ¿No fueron los dólares que ganaron en los sitios de construcción del Medio Oriente el comienzo del desarrollo económico de México? Sin nuestro dinero del petróleo, no podrían haberse desarrollado. Mi tío frunció el ceño, pero no me detuve. El Reino Unido tiene una educación avanzada, tienen Oxford y Cambridge. Suiza también es buena. El nivel de sus escuelas internacionales es el mejor del mundo. ¿Y qué hay de México? ¿No es su educación de memorización y repetición? Un país lleno de estudiantes que resuelven exámenes viejos y estudian en academias. El embajador Morales se quitó el dispositivo de traducción y el ministro saudí tosió. Dije mis últimas palabras. ¿Qué podemos aprender nosotros, la realeza, de un pequeño país en Latinoamérica? Es solo una pérdida de tiempo. La sala de conferencias se enfrió de repente. El embajador Morales se levantó lentamente y recogió sus documentos. Con una voz cortés pero fría, dijo, «Príncipe, México se ha convertido en una de las economías más grandes del mundo desde las ruinas de su revolución en solo unas pocas décadas. La tasa de alfabetización es de casi el 100%, y nuestro sistema educativo se encuentra consistentemente en los primeros puestos en las evaluaciones de la OCDE. Una nación que carece de recursos naturales ha surgido por el poder de su gente». Luego, hizo una reverencia cortés y abandonó la sala de conferencias. A las 11 de la noche, estaba arrodillado frente al escritorio de mi tío en el palacio. Él no dijo nada durante 3 minutos. Sentí el sudor correr por mi espalda. Finalmente, mi tío habló. «Has traído la vergüenza a nuestra familia frente al embajador Morales». Traté de explicarme, pero mi tío levantó la mano para detenerme. Silencio. La voz de mi tío era baja, pero resonó en mis oídos como un trueno. Mi tío arrojó un decreto con el sello del palacio frente a mí. «Tu hermano mayor iba a ser el jefe del equipo de avanzada de 200 personas a México. Tú lo reemplazarás». Me quedé sin palabras. Mi hermano era un príncipe perfecto. Todos confiaban en él, y era el único en quien mi tío confiaba. Pero yo lo iba a reemplazar. Después de 6 días de experiencia, continuó, escribirás un informe sobre las ventajas del sistema educativo mexicano. Se necesitan pruebas concretas e imágenes para cada punto, y serás el jefe general del informe consolidado de los 200 estudiantes. Dije, ¿no es esta responsabilidad demasiado pesada? Mi tío respondió fríamente, si fallas, te despojaré de tu derecho al trono. Sentí que mi corazón se detenía.
Mi futuro garantizado como heredero al trono desde el nacimiento se tambaleaba de repente. Mi tío golpeó la mesa. Te irás en 3 días, aprenderás humildad en ese país. Aún con la cabeza inclinada, pregunté, ¿y si no encuentro ninguna ventaja? Mi tío se acercó a la ventana y dijo, entonces, dejarás de ser de la realeza. Vivirás como una persona común. Cuando regresé a mi habitación esa noche, mi rostro estaba pálido en el espejo. Había un mapa de México en mi escritorio, y la Ciudad de México estaba marcada con un punto rojo. Miré fijamente el pequeño punto y susurré, muy bien, veremos qué puedes mostrarme. Los 3 días pasaron rápidamente. La mañana de la partida, en la terminal privada del Aeropuerto Internacional de Riad, estaba de pie frente a la puerta de embarque con los 200 estudiantes. A mi lado estaba Abdul, mi amigo, que llevaba el equipaje. Abdul también era miembro de la familia real saudí como yo, pero no tenía derecho al trono. En cambio, era rico, y tenía un espíritu más abierto que yo. Faisal, siempre tan confiado, dijo Abdul, mientras me palmeaba el hombro. Guardé el mapa de México y respondí, por supuesto que estoy confiado. No tenemos nada que aprender en México. Los ojos de Abdul brillaron con picardía. Quizás esta vez te equivoques, dijo, y de repente se acercó a mí. Hagamos una apuesta. Si aprendes aunque sea una sola cosa en México, me darás tu yate. Tu yate de 35 metros. Mi corazón de repente latió más rápido. Era un yate valorado en más de 30 millones de dólares. Pero Abdul continuó. Por otro lado, si realmente no aprendes nada, puedes usar mi jet privado cuando quieras. El Gulfstream Jet 150 era el modelo de avión que me gustaba. Le di la mano a Abdul y sonreí. Está bien, me quedaré con ese jet privado. Abdul se rió. Nos dimos la mano y caminamos hacia la puerta de embarque del gobierno. El Airbus A330 nos esperaba, y los 200 estudiantes abordaron uno por uno. Mientras subía las escaleras, me volví para ver los rascacielos de Riad brillando bajo el sol. Susurré. Nos vemos en 6 días. Ese yate es mío. Fue un vuelo de 10 horas. Me senté junto a la ventana, simplemente mirando hacia afuera. A mi lado, Abdul buscaba información sobre México en su tableta. A mitad del vuelo, Abdul dijo, «Oye, el AICM parece estar muy bien clasificado en los rankings mundiales de aeropuertos. El de Dubái también es bueno». Fingí no estar interesado y le di la espalda. Pero por dentro, me preguntaba, ¿de clase mundial? A las 8 p.m. aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tan pronto como el avión llegó a la puerta, miré por la ventana. El edificio de la terminal era claramente visible, y la luz que entraba por el techo de cristal era tan brillante como la luz del día. Abdul susurró, «Wow, es enorme». Bajamos del avión y caminamos hacia el área de inmigración. Tan pronto como entré, me detuve. El techo parecía tener más de 10 metros de altura, y la luz que entraba por el techo de cristal era como la luz natural del sol. El suelo era de mármol y no había ni una mota de polvo. El aeropuerto de Dubái también era agradable, pero esto era diferente. El tamaño en sí mismo era abrumador, pero lo que fue realmente impactante fue lo siguiente. Un enorme cartel publicitario electrónico se extendía frente al área de inmigración. Una gran pantalla multimedia de 60 metros de ancho y 5 metros de alto. No era solo información de vuelos. Se mostraba un video gráfico impecable. Un dhow, tradicional saudí, navegaba sobre las olas, y palabras en árabe corrían como caligrafía por encima. Bienvenidos, delegados de Arabia Saudita. En la siguiente pantalla apareció mi nombre, Príncipe Faisal bin Ali. Estaba escrito claramente en árabe, y a su alrededor, patrones tradicionales árabes fluían en color dorado. Respiré hondo. El cartel electrónico del aeropuerto sabía mi nombre, y estaba en árabe con gráficos que respetaban nuestra cultura. Abdul me agarró del brazo. Faisal, mira, ese es mi nombre. Me quedé sin palabras. Los aeropuertos de Estados Unidos tienen pantallas digitales aburridas,
y Dubái tiene anuncios llamativos. Pero esto era diferente. La tecnología y el arte se encontraban, y la información y la emoción se combinaban. Y, sobre todo, me sentí bienvenido como persona. Hola, de repente, una voz vino de mi lado. Me giré y vi un robot de 1.2 metros de altura de pie allí. Su cuerpo blanco tenía ojos azules brillantes. El robot habló de nuevo, en árabe perfecto. Bienvenido a México, príncipe Faisal bin Ali. No podía cerrar la boca. Abdul se arrodilló frente al robot y preguntó, ¿hablas árabe? Sí, puedo hablar 12 idiomas. Por favor, dígame si necesita ayuda. El robot hizo una reverencia de 90 grados. Levanté a Abdul y nos dirigimos hacia el área de inmigración. Mientras hacíamos fila, un empleado me hizo una seña. Por favor, use el sistema de control automático. Coloqué mi pasaporte en la máquina y mi rostro fue escaneado. Solo 5 segundos. La puerta se abrió y pasamos. Sin preguntas, sin verificaciones. Terminado en solo 5 segundos. Me volví hacia Abdul y le dije, eso fue rápido. No solo rápido, fue extraordinariamente eficiente. La voz de Abdul estaba llena de admiración. Recogimos nuestro equipaje y nos dirigimos a la salida. La gran pantalla frente a la salida llamó mi atención. Escrito en árabe en el cartel electrónico de 30 metros. Bienvenidos, estudiantes del Consejo de Cooperación del Golfo. Secretaría de Educación Pública de México. Mi nombre también estaba allí. Faisal bin Ali. Los nombres de los 200 estudiantes estaban escritos correctamente en árabe. Me detuve. Un robot que hablaba 12 idiomas, un control automático en 5 segundos y nuestros nombres en un cartel electrónico. ¿Realmente necesitaban hacer esto así? ¿No era demasiado? Este era un país muy organizado y misterioso. La experiencia de un país avanzado y centrado en el ser humano había comenzado en el AICM. No sabía en ese momento que esto era solo el comienzo. Abdul me tiró del brazo y salimos. Limusinas privadas nos esperaban. Subí a la primera con Abdul. Mientras el coche se movía, el paisaje fuera de la ventana pasaba rápidamente. Interminables rascacielos a ambos lados de la autopista. Edificios de 30 a 40 pisos alineados, y letreros de neón iluminaban el cielo nocturno. Dubái es lujoso, pero la Ciudad de México era diferente. Toda la ciudad era un enorme cúmulo de luz. Después de una hora, la limusina se detuvo frente a un hotel en el centro de la Ciudad de México. Salimos del coche. El hotel era moderno y sofisticado. Un edificio de 3 pisos de vidrio y acero, con una fuente en la entrada. Entramos al vestíbulo, y los candelabros brillaban mientras el suelo de mármol reflejaba nuestras imágenes como espejos. El personal del mostrador de facturación nos saludó en perfecto inglés. «Welcome to Mexico». Le di mi pasaporte y respondí, «Thank you». El empleado encendió su computadora, me miró a la cara, y de repente dijo en árabe, «Bienvenido, príncipe Faisal». Me sorprendió y le pregunté, «¿Hablas árabe?» «Sí, también hablo árabe». La pronunciación era natural, casi sin acento. En otro mostrador, otro empleado ayudaba a un turista chino a registrarse en un mandarín fluido. Junto a ellos, otro empleado hablaba en español. Abdul me susurró al oído, «La habilidad lingüística del personal es increíble». Asentí. Los hoteles en el Medio Oriente también son buenos, pero contratan personal extranjero para ofrecer servicios en varios idiomas. Personal filipino, personal indio, personal occidental, pero esto era diferente. El propio personal mexicano hablaba idiomas extranjeros. Hice el check-in y me acerqué al conserje. Me pregunto cómo pueden hablar también los idiomas extranjeros. El conserje respondió cortésmente, «En nuestras escuelas, la educación mexicana tiene un sistema sistemático de enseñanza de idiomas extranjeros. El inglés es obligatorio desde la primaria, y muchos estudiantes también aprenden un segundo idioma extranjero en la universidad». Asentí y me dirigí al ascensor. Tan bueno solo con la educación escolar, este sistema es diferente. En el piso 20,
Abrí la puerta de mi habitación y apareció una suite espaciosa. El horizonte de la Ciudad de México se extendía más allá de la ventana. Me paré junto a la ventana y miré hacia abajo. Millones de luces parpadeaban y los coches se movían sin cesar. Estoy bastante sorprendido de que incluso sepan árabe. Salió de mi boca sin que me diera cuenta. El robot en el aeropuerto, el control automático, el cartel de bienvenida, los idiomas extranjeros del personal del hotel. No había pasado ni un día, pero ya me había sorprendido 4 veces. Me acosté en la cama y miré el techo. La idea de que este país era realmente diferente de lo que pensaba se apoderó de mí. Mañana iría a la escuela. Todavía no sabía qué vería allí, pero una cosa era segura. Cuando el cartel electrónico de 60 metros me dio la bienvenida por mi nombre, por primera vez, me sentí respetado. No porque fuera de la realeza, sino porque era un ser humano. No sabía exactamente qué era, pero una esquina de mi pecho se sintió cálida. ¿Qué me esperaba mañana? A las 7 a.m. De la mañana siguiente, en el vestíbulo del hotel, los 200 estudiantes estaban de pie en 5 grupos separados. Se preparó un autobús para cada grupo. Subí al primer autobús con Abdul. Nuestro grupo tenía 40 personas. El guía mexicano tomó el micrófono y dijo: a partir de ahora, tendrán una experiencia de 5 días en una preparatoria pública en la Ciudad de México. Una escuela con 200 estudiantes. Miré por la ventana. El autobús atravesó la ciudad y después de 10 minutos, llegamos a la entrada de la escuela, un edificio de 5 pisos. El exterior estaba limpio, pero no era lujoso. Bajamos del autobús y caminamos hacia la puerta principal. El director nos dio la bienvenida. Bienvenidos. Esta preparatoria pública fue fundada hace unos 40 años. Actualmente, tiene 200 estudiantes, y todos los estudiantes reciben una educación equitativa. El director nos llevó a un aula. El aula era más moderna de lo que esperaba. Había una pizarra electrónica en el frente y tabletas en cada asiento. Un purificador de aire giraba en el techo, y había un purificador de agua en la parte de atrás. El consejero explicó: esta aula no es especial. Todas las escuelas públicas de México tienen el mismo nivel. La infraestructura educativa es equitativa, ya sea en la Ciudad de México o en una provincia. Este es nuestro principio fundamental en la educación. Me detuve. Todas las escuelas públicas eran iguales. En Arabia Saudita, solo las escuelas para la realeza tenían instalaciones como estas. Las escuelas normales eran viejas y tenían instalaciones deficientes, pero México era diferente. Equidad en todo el país. Abdul me agarró del brazo. Oye, ¿no es este el primer punto del informe? Saqué mi cuaderno. Equidad absoluta en la infraestructura educativa. También tomé algunas fotos. La pizarra electrónica, las tabletas, el purificador de aire. Aunque no quería admitirlo, esto era claramente diferente a nosotros. Después de la clase de la mañana, llegó la hora del almuerzo. Los estudiantes mexicanos comenzaron a salir del aula, y los seguimos. Caminamos por el pasillo y llegamos a la cafetería en la planta baja. Largas mesas estaban alineadas en el espacioso lugar, y había un área de servicio a un lado. Un estudiante mexicano se nos acercó y dijo: tomen una bandeja y hagan fila. Me detuve. ¿Tomar una bandeja y hacer fila? Yo, un miembro de la realeza. Abdul también estaba confundido, y los otros amigos se miraron entre sí. Los estudiantes mexicanos estaban haciendo fila con sus bandejas. Estudiantes en uniforme, estudiantes en ropa deportiva, incluso los maestros, todos estaban en la fila. Un estudiante llamado Santiago se me acercó, me dio una bandeja y dijo: aquí todos somos iguales. Ricos o pobres, maestros o estudiantes, la comida es igual. Tomé la bandeja. Era la primera vez. En casa, los sirvientes traían la comida. En los restaurantes, los camareros servían. Pero ahora, sostenía una bandeja de acero inoxidable y estaba en una fila detrás de 40 estudiantes. Me paré frente al área de servicio. Un cocinero con delantal sirvió sopa, arroz y el plato principal.
Había carne de cerdo al pastor o res, pero había un plato adicional al lado de la bandeja, camarones al ajillo y huachinango. Se preparó un camarón y un pescado tierno y fresco. Me detuve. ¿Camarones y huachinango en la cafetería? Le pregunté al cocinero. ¿Esto es especial? No, es nuestra comida de hoy. Un menú como este aparece 1 o 2 veces al mes. Miré a Abdul, y sus ojos también estaban muy abiertos. Incluso en el palacio de Riad, platos caros como camarones y pescado solo se comían en ocasiones especiales. Pero aquí se preparaba como una comida. La cantidad también era la misma. El estudiante delante de mí y el estudiante detrás de mí recibieron el mismo tamaño de camarón y pescado. No había discriminación. Llevé mi bandeja, encontré un asiento vacío y me senté. Santiago se sentó frente a mí y dijo, «Espero que te guste. La comida de nuestra escuela es muy buena». Tomé mis cubiertos. El día que un miembro de la realeza lleva una bandeja, el orgullo se convierte en humildad. Esta frase pasó por mi mente. Por primera vez, llevé mi propia comida y encontré mi propio asiento. Príncipes, estudiantes y maestros, todos en la misma fila, recibiendo la misma comida. El muro del privilegio se derrumbó en una comida equitativa. Comí un bocado de arroz. Sentí el aroma de la salsa. Luego, un bocado de camarón tierno y fresco. No era diferente del que había comido en el palacio de Riad. No, quizás era incluso mejor. Quizás porque lo había conseguido yo mismo. Quizás porque más de 100 estudiantes a mi alrededor también estaban comiendo. Una extraña sensación me invadió. Abdul dijo a mi lado, «Faisal, esto es verdadera igualdad». Cuando insulté a México en la conferencia, sentí que algo estaba mal, pero ahora veo que realmente no sabía nada. Asentí. Sí, realmente no sabía nada. Después de comer, puse mi bandeja en el mostrador de devolución. Pero Santiago me detuvo. «Espera, tienes que limpiarlo tú mismo». ¿Limpiarlo? Sí, tienes que lavar tu propio plato usado. Todo el mundo lo hace. Santiago llevó su bandeja al área de lavado, la enjuagó con agua y la colocó en el contenedor de clasificación. Me quedé helado. Yo, un miembro de la realeza, ¿lavando? Pero cuando miré a mi alrededor, todos los estudiantes lo hacían. Estudiantes en uniforme, estudiantes en ropa deportiva, incluso los maestros. Lentamente, tomé mi bandeja y me dirigí al área de lavado. Abrí el grifo y lavé la bandeja. Los granos de arroz se fueron con el agua y las manchas de salsa desaparecieron. Era la primera vez que hacía esto. Coloqué la bandeja en el contenedor de clasificación. Justo en ese momento, una extraña sensación me invadió. ¿Limpieza? No. Algo más profundo. Responsabilidad. Tenía que limpiar lo que había usado. Tenía que ordenar lo que había comido. Así que esto era la responsabilidad. Abdul dijo mientras lavaba su bandeja a mi lado. «Esto es extraño, ¿verdad? Nunca hemos hecho esto en el palacio». Saqué mi cuaderno y escribí. Lograr la igualdad a través de la comida y la educación sobre la autorresponsabilidad. Después del almuerzo, llegó la hora de la limpieza. El consejero dijo, «Limpiaremos durante 10 minutos antes de la clase de la tarde. Tomen un trapo». Los estudiantes se dirigieron al armario de limpieza en la parte de atrás del aula y sacaron trapos. Me quedé atónito. ¿Limpieza? ¿Los estudiantes? Santiago me dio un trapo y sonrió. Sí, hacemos esto todos los días. Limpiamos nuestra propia aula. Tomé el trapo. Era la primera vez que tocaba uno. Los estudiantes empujaron sus escritorios hacia atrás, se arrodillaron en el suelo y comenzaron a trapear. Los imité. Me arrodillé y presioné el trapo contra el suelo. Lo empujé y lo jalé. La suciedad se pegó al trapo y el suelo quedó limpio. 10 minutos de limpieza. 10 años de responsabilidad. Esta frase pasó por mi mente. Solo 10 minutos de limpieza, pero era una educación que enseñaba 10 años de responsabilidad. Limpiar el espacio que usé. Ordenar el lugar donde estuve. En el palacio, el personal de limpieza lo hacía,
Si ensuciaba, alguien lo limpiaría, pero aquí era diferente. Lo hacía yo mismo. Cuando me levanté después de limpiar, mis rodillas estaban mojadas. Tenía una marca de trapo en mi mano. Pero, sorprendentemente, me sentí muy bien, porque el suelo del aula brillaba y fue hecho con mis propias manos. Abdul dijo mientras lavaba su trapo: «Ahí va el yate». Pero no sonreí. Aún no había llegado a la mitad, solo 2 puntos de 10. Pero en mi corazón ya lo sabía, ya había perdido. La clase de la tarde terminó, y el consejero anunció: «Ahora veremos la reunión especial del Consejo Estudiantil. Esta es una reunión de los 25 representantes estudiantiles de nuestra escuela». Caminamos hacia la sala de conferencias en el segundo piso. Cuando abrí la puerta, vi una mesa redonda y a 25 estudiantes sentados. Había estudiantes en uniforme y estudiantes con ropa de civil. El estudiante en la silla del presidente golpeó el martillo. La 32ª reunión del Consejo Estudiantil comenzará ahora. Me senté en la parte de atrás y observé. El presidente anunció la agenda. Primera agenda. Votemos por el menú de la cafetería de esta semana. A son chilaquiles, B son tacos al pastor. Por favor, voten. Los estudiantes levantaron la mano. Algunos eligieron chilaquiles. Algunos eligieron tacos al pastor. El presidente contó los votos. Chilaquiles, 13. Tacos al pastor, 12. Se eligen los chilaquiles. Me quedé sin palabras. Los estudiantes votan por el menú de la cafetería. En Arabia Saudita, la escuela decide todo. Los estudiantes solo obedecen, pero aquí era diferente. Los estudiantes eran los dueños. El presidente anunció la segunda agenda: aumentar el presupuesto de actividades del club en un 30%. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. 18 personas estuvieron de acuerdo. Dado que más de 2/3 están de acuerdo, esta propuesta ha sido aprobada. Los estudiantes aplaudieron. Me volví hacia Abdul. Su rostro también estaba sorprendido. ¿Los estudiantes deciden el presupuesto? Santiago explicó a mi lado. Sí. El Consejo Estudiantil decide el menú, los presupuestos de los clubes, los cambios de reglas y la planificación de eventos. Por supuesto, los maestros lo revisan, pero la opinión de los estudiantes siempre tiene prioridad. Saqué mi cuaderno. Educación cívica democrática a través del autogobierno estudiantil. Los estudiantes deciden, los maestros ayudan. El aula autogestionada. Estas palabras eran absolutamente ciertas. La reunión continuó. Tercera agenda: cambio de reglas. Relajar la regulación sobre la longitud del cabello. Actualmente, no puede pasar de las orejas. La propuesta es permitir 2 centímetros más por debajo de las orejas. Los estudiantes debatieron. Estoy de acuerdo. Se debe respetar la libertad individual. No estoy de acuerdo. Se necesita disciplina en la escuela. Pero, ¿qué tiene que ver la longitud del cabello con el estudio? Lo importante es el comportamiento, no la apariencia. El debate se acaloró, pero nadie se enojó. La opinión de cada persona fue respetada y respondida con lógica. El debate continuó durante 20 minutos. Finalmente, hubo una votación. A favor, 15. En contra, 10. Aprobado. Los estudiantes volvieron a aplaudir. Mi pecho se sintió cálido. Así que esto era la democracia. Todos expresan sus opiniones, debaten y deciden mediante votación. La opinión de la minoría es respetada y la decisión de la mayoría es seguida. En Arabia Saudita, el rey decide, los ciudadanos solo obedecen. Pero aquí, los propios estudiantes decidían. Después de la reunión, Santiago me preguntó: ¿qué tal? Sorprendido. Asentí. No solo sorprendido, impactado. Esto es inimaginable en Arabia Saudita. Santiago sonrió. Al principio, tampoco estábamos acostumbrados. Aprendimos gradualmente desde la primaria, comenzando con el aula. Hay un consejo estudiantil en la secundaria, y en la preparatoria es el autogobierno estudiantil. Respiré hondo. La democracia era práctica.
Aprender a expresar opiniones, debatir y votar desde una edad temprana. Si practicas esto durante 10 años, te conviertes en un ciudadano democrático. Agregué a mi cuaderno: Educación democrática progresiva desde una edad temprana. Ya era de noche. El guía nos llevó a una estación del metro de la Ciudad de México. Ahora tomaremos el metro y llegaremos al centro de la ciudad. Es hora de experimentar el transporte público de México. Bajamos las escaleras de la estación del metro, pasamos por los torniquetes y nos paramos en el andén. La pantalla electrónica mostraba que el tren llegaría en 2 minutos. Había mucha gente: oficinistas, estudiantes, ancianos, padres con niños pequeños. Todos hacían fila y esperaban el tren. El tren llegó y las puertas se abrieron. La gente subió de manera ordenada. Nosotros también subimos. El interior del tren estaba lleno. Me paré y me agarré de la barandilla. Yo, un miembro de la realeza, en transporte público. Esto era inimaginable en Riad. En la siguiente estación, un anciano subió. Tenía el pelo blanco y un bastón. Justo en ese momento, un estudiante de secundaria se levantó rápidamente. «Señor, por favor, siéntese». El anciano hizo una reverencia y se sentó. «Gracias». El estudiante simplemente se agarró de la barandilla, como si nada. Observé esa escena. No fue forzado. Nadie dio una orden. Simplemente se levantó y cedió su asiento. Luego, una mujer embarazada subió. Su vientre estaba grande. Otro estudiante se levantó. «Señora, por favor, siéntese». La mujer embarazada sonrió y se sentó. «Gracias». Mi pecho se sintió cálido. Una comunidad, creada por el dar y recibir, en un vagón de metro. Esta era una educación que no se enseñaba en el aula, sino que se practicaba en la vida. Personas con respeto por los demás. Abdul me susurró al oído. No se les ordenó, Faisal. Simplemente se levantaron. Asentí. Esto es cultura. Lo aprenden desde pequeños. Lo ven todos los días en el metro, en el autobús, en la calle. En Arabia Saudita, la realeza tiene coches privados. Un chofer abre la puerta y nosotros simplemente entramos. No nos rozamos con otras personas. Pero en este metro ordinario, vi la verdadera educación del respeto por los demás. Un corazón que pone a los más débiles por encima de uno mismo. Saqué mi cuaderno y escribí: Educación de una cultura de respeto por los demás en la vida cotidiana. Llegamos a la estación del centro de la ciudad. Bajamos del tren. Mientras subíamos las escaleras, una anciana delante de nosotros subía lentamente. Llevaba una maleta grande. Santiago corrió hacia ella y le preguntó: «Señora, ¿le ayudo con la maleta?» La anciana negó con la cabeza. «Ay, no es necesario, joven, puedo sola». Pero Santiago tomó la maleta y subió las escaleras. La anciana sonrió y lo siguió. Observé esa escena y pensé: no solo el aula es una escuela en México. Toda la ciudad, el metro, las escaleras, las calles, todos son espacios para aprender. Mientras caminábamos por la ciudad, le dije a Abdul: «Abdul, he perdido. ¿Qué quieres decir?» «Mi apuesta. Ese yate es tuyo». Abdul se rió. «Solo ha pasado 1 día y medio. Lo sé. He visto 4 puntos. La igualdad en la infraestructura educativa, la igualdad en la comida, el autogobierno estudiantil y la cultura de respeto por los demás. Y aparecerán más». Abdul me palmeó el hombro. «Admitir la derrota también es una cualidad de un miembro de la realeza». Incliné la cabeza. Recordé haberme burlado de México en la conferencia. Me avergoncé de haberlo llamado un pequeño país latinoamericano, pero al mismo tiempo, estaba agradecido, porque este país me estaba enseñando qué es la verdadera educación, qué es la verdadera igualdad, qué es la verdadera democracia. ¿Qué me esperaba mañana? Miré los letreros de neón de la ciudad y pensé: a las 10 a.m. del tercer día, clase de matemáticas. Nos sentamos en la parte de atrás del aula y observamos. 30 estudiantes estaban sentados en sus escritorios y sus tabletas estaban encendidas. El maestro escribió el tema del día en la pizarra.
Hoy aprenderemos sobre funciones y gráficos, pero sucedió algo extraño. La pantalla de la tableta de cada estudiante era diferente. Un estudiante resolvía problemas de cálculo, otro aprendía funciones básicas y otro practicaba el dibujo de gráficos. Me volví hacia Abdul. ¿Qué es esto? Diferentes clases al mismo tiempo. Abdul también tenía curiosidad. Levanté la mano y pregunté: «Disculpe, maestro, ¿por qué los estudiantes miran pantallas diferentes?». El maestro sonrió y respondió: «Es el sistema de tutor IA. Analiza el nivel de cada estudiante y proporciona ejercicios personalizados. Algunos estudiantes avanzan rápido, otros repasan lentamente. Incluso en la misma clase, todos aprenden a su propio ritmo». Me quedé sin palabras. ¿La IA analiza a cada estudiante? Entonces, ¿qué hace el maestro? Solo ayudo cuando un estudiante se atasca. La parte que la IA no puede hacer: inspirar, motivar y responder preguntas profundas. Eché un vistazo a la pantalla de Santiago. Decía: Santiago, nivel de comprensión actual, 85%. Pasar al siguiente nivel. Problema recomendado. Aplicación. La pantalla del estudiante a su lado era diferente. María. Nivel de comprensión actual, 60%. Necesita repasar los conceptos básicos. Problema recomendado. Básico. La IA medía a los estudiantes en tiempo real y proporcionaba ejercicios personalizados. Le susurré a Abdul: «Esto es realmente increíble. Es como tener una tutoría 1 a 1». Abdul asintió. «Pero esta es una escuela pública. Todos los estudiantes aprenden así. En Arabia Saudita, la realeza tiene tutores privados 1 a 1 en el palacio. El mejor maestro enseña a mi nivel. Pero los estudiantes comunes aprenden al mismo ritmo en una clase de 60 personas. Los inteligentes se aburren y los que se quedan atrás no pueden seguir el ritmo». Pero México era diferente. La IA proporcionaba educación personalizada a todos los estudiantes. Tutor IA en una escuela pública. Diferentes ritmos en la misma clase. Estas palabras eran absolutamente ciertas. En medio de la clase, un estudiante levantó la mano. «Maestro, no entiendo este problema». El maestro se acercó al escritorio del estudiante y miró la tableta. «Ah, esta parte es difícil. Intenta pensar así. Cuando X se mueve, ¿cómo cambia Y?». El maestro explicó durante 7 minutos y el estudiante asintió. «Ah, ya entiendo». El maestro regresó a su asiento. Los otros estudiantes continuaron resolviendo sus propios problemas. Nadie sintió que la clase se interrumpiera porque todos aprendían a su propio ritmo. Saqué mi cuaderno: Sistema de aprendizaje personalizado a través de la integración de la IA. Después de la clase, le pregunté al consejero: «Señor, si la IA enseña todo, ¿no necesitamos maestros?». El maestro sonrió. «Buena pregunta. La IA transmite conocimiento, pero el maestro lee el corazón del estudiante. Cuándo inspirar, cuándo tomar un descanso, cuáles son sus sueños. La IA analiza datos, pero el maestro entiende a las personas». Asentí. La combinación de tecnología y humanidad. La IA gestiona la eficiencia y el maestro gestiona las emociones. Juntos, crean la mejor educación. Durante el recreo, Santiago se me acercó. «Faisal, nuestro tutor, IA, no es tan bueno como tu tutor privado en el palacio, ¿verdad?». Santiago sonrió. «Pero se introdujo hace unos años. Al principio fue un poco sorprendente, pero ahora es normal. Hay menos estrés porque aprendemos a nuestro propio ritmo». ¿Todas las escuelas son así? La mayoría de las escuelas públicas, sí. El gobierno apoyó con las tabletas y el sistema de IA. Respiré hondo. En Arabia Saudita, solo las escuelas de la realeza tenían la última tecnología. Las escuelas normales enseñaban con pizarra y tiza, pero México había proporcionado la misma tecnología a todas las escuelas públicas. Igualdad, de nuevo. Pasó la hora del almuerzo y eran las 2 p.m. El consejero dijo: «Ahora visitaremos la clínica y la oficina de consejería escolar». Bajamos a la planta baja y entramos en la habitación al final del pasillo.
Tan pronto como abrí la puerta, me quedé impactado. No era un aula. Había sofás cómodos y cuadros colgados en las paredes. A un lado, había materiales de arte, y al otro lado, había una pequeña área de descanso. Una luz cálida iluminaba suavemente la habitación. La consejera, una maestra de unos 30 años con voz suave, nos dio la bienvenida. Esta es la sala de consejería. Los estudiantes vienen aquí cuando tienen dificultades. Miré a mi alrededor. Había muchos cojines en el sofá y té caliente en la mesita. En la estantería había cómics y novelas, junto a libros de psicología. Abdul preguntó, ¿qué tipo de consejería hacen aquí? La consejera respondió, estrés académico, relaciones con amigos, problemas familiares, preocupaciones sobre la carrera, todas las dificultades que experimentan los estudiantes. A veces, simplemente se sientan y se relajan. Si no quieren hablar, no tienen que hacerlo. A veces, solo necesitan un espacio seguro. La consejera señaló los materiales de arte. A veces también dibujan para expresar sus sentimientos, señaló el área de descanso. También meditan para calmarse, y nos miró y dijo, la salud mental de los estudiantes también es educación. No solo las calificaciones son importantes, la felicidad también lo es. Se me encogió el pecho. En Arabia Saudita, las calificaciones lo son todo. Número 1, 2, 3. Las emociones son un signo de debilidad, y las dificultades deben soportarse. Si dices que estás estresado, te dicen que eres débil. Si dices que estás deprimido, te dicen que tu espíritu es débil, pero aquí era diferente. Las emociones también eran importantes. La felicidad era parte de la educación, el corazón antes que las calificaciones. El día de un estudiante apoyado por la sala de consejería, estas palabras pasaron por mi mente. La consejera dijo, el año pasado, un estudiante tuvo dificultades porque sus calificaciones bajaron. Lloraba todos los días. Las expectativas de sus padres, la comparación con sus amigos, la decepción consigo mismo, todo lo abrumaba. ¿Qué le pasó a ese estudiante? Recibió consejería durante medio año. Dibujó mucho y contó muchas historias. Poco a poco, aprendió a aceptarse a sí mismo. Ahora estudia psicología en la universidad. Dice que quiere ser un consejero como yo en el futuro. Mis ojos se calentaron. Un país que no se rinde con un estudiante. Incluso si las calificaciones son bajas o si tienen dificultades, les toman de la mano hasta el final. Abdul preguntó, ¿todas las escuelas tienen salas de consejería? Sí, está instalado en todas las secundarias y preparatorias de todo el país. Saqué mi cuaderno, Sistema de Cuidado Emocional y Apoyo Psicológico para los Estudiantes. Cuando salimos de la habitación, caminamos por el pasillo. Santiago me dijo, yo también fui a la oficina de consejería el año pasado. Me sorprendió y miré a Santiago. ¿Por qué? Me peleé con un amigo, estaba enojado y triste, y no podía concentrarme en clase, así que fui a platicar. Me sentí mucho más aliviado después de hablar con la consejera. También dibujé y tomé un café. Se siente bien tener a alguien que te escuche. ¿No te sentiste avergonzado? Santiago negó con la cabeza. No, la mayoría de mis compañeros de clase han ido. Van cuando tienen dificultades. No es algo extraño. Lo más extraño es sufrir solo. Estaba impactado. En Arabia Saudita, buscar ayuda para la salud mental es un tabú. Pero en México, era normal. Si tienes dificultades, busca ayuda. No es una debilidad, es valentía. Pensé que este país realmente veía a los estudiantes como seres humanos. No como máquinas de calificar, sino como seres humanos con emociones. A las 10 a.m. del cuarto día, el autobús se detuvo frente a un museo. Ahora es el momento de ver y sentir la historia y la cultura de México por ustedes mismos, dijo el guía. 40 estudiantes entraron al unísono a la entrada del museo. En el vasto salón, se extendía la exposición de historia. El guía se paró frente a nosotros y explicó, en el pasado, escribir y aprender era solo para unos pocos privilegiados. Pero en México,
Después de la Revolución, las campañas de alfabetización de figuras como José Vasconcelos buscaron llevar la educación a todos, un sistema de escritura fácil, que permitió a muchas personas aprender a leer y escribir. Y con las escuelas rurales, la educación se extendió por todo el país. Miré la exposición, la historia de difundir el conocimiento, no de aislarlo. Los reyes del Medio Oriente mantenían el poder manteniendo a sus ciudadanos ignorantes, reclamaban el conocimiento. La educación era el privilegio de la realeza y la nobleza. Pero México era diferente. Compartían el conocimiento. Incluso, si los ciudadanos podían desafiar su poder. Cuando supieron escribir, fomentaron el aprendizaje. Entramos en la sala de exposiciones. En la pared, se explicaba la historia del español en México, un sistema de escritura que cualquiera podía aprender fácilmente. El guía dijo, gracias a la alfabetización, las mujeres y los niños pudieron expresarse libremente. Las obras literarias de hace 100 años todavía existen gracias a ello. Hace 500 años, la literatura floreció. Miré a Abdul, y su rostro también estaba sorprendido. Caminamos hacia el área de actividades. Los 40 estudiantes recibieron una pluma y escribieron sus propios nombres en un papel. El guía escribió mi nombre en árabe en la pizarra, pero con letras latinas. Miré mi nombre. Era extraño. Mi nombre en árabe representado en la escritura mexicana. Tomé la pluma y comencé a imitarlo. Abdul se rió a mi lado y dijo, esto es divertido, es fácil de aprender. El guía dijo, el alfabeto latino se hizo intencionalmente simple para que cualquiera pudiera aprenderlo fácilmente. Eso fue lo que llevó a la popularización del conocimiento. Saqué mi cuaderno. Sistema de escritura único y la educación para la democratización del conocimiento. Después de la actividad, el guía continuó explicando. La alfabetización significa tener tus propios pensamientos. Es la base del desarrollo de México. Respiré hondo. Liberar el conocimiento al pueblo. ¿Qué hicieron los reyes saudíes? Se enriquecieron vendiendo petróleo. ¿Pero qué hicieron por el pueblo? Liberaron la educación, compartieron el conocimiento. No, solo la realeza recibió la mejor educación y el pueblo se quedó atrás. Por la tarde, visitamos el centro histórico de la Ciudad de México, el Zócalo. Cuando bajamos del autobús, vimos los enormes edificios coloniales y las ruinas del Templo Mayor. Entramos en una tienda de alquiler y elegimos nuestros propios trajes de charro. Yo me puse un traje de charro azul y Abdul uno gris. Abdul se rió en el espejo. Parecemos verdaderos caballeros. Los 40 estudiantes caminamos por el centro histórico, vestidos con trajes de charro. Los edificios antiguos aparecieron ante nosotros. Los tejados coloniales brillaban bajo el sol y las escaleras de piedra eran altas. Entramos en la sala de exposiciones del Palacio Nacional. Allí había algo increíble. Había pantallas digitales con experiencias históricas. También había dispositivos de realidad virtual. Cuando me los puse, hice un recorrido por la antigua ciudad de Tenochtitlán. La combinación de tradición y tecnología de vanguardia. El guía explicó, no encerramos la tradición en un museo. La hacemos revivir a través de la tecnología moderna para que todos puedan experimentarla. Admiré esto. En Arabia Saudita, la tradición y la modernidad están separadas. La tradición es el pasado, la modernidad es occidental. Pero México las combinó. Salimos y fuimos a un rincón de experiencia de caligrafía. Había escritura tradicional con pincel y tinta y había caligrafía digital moderna con tabletas. Probé ambas. La escritura a mano con pincel era simple pero cálida. La escritura a mano con tableta era fluida. Educación que enseña tanto métodos tradicionales como modernos. Saqué mi cuaderno. Educación sobre la combinación de tradición y tecnología de vanguardia. Salí del museo y me senté en un banco. Abdul se sentó a mi lado y dijo, ¿qué hicieron nuestros reyes? Incliné la cabeza. México difundió el conocimiento a su pueblo. Nosotros solo protegimos nuestro poder. Reclamamos el conocimiento.
Las lágrimas comenzaron a correr. Abdul me tomó del hombro, pero continué hablando. Yo también. Tuve todo desde que nací, pero no compartí nada. Tampoco tuve ninguna responsabilidad. Abdul dijo, ahora lo sabes. Me agarré el cuello de mi traje de charro y susurré. Una historia tan elegante como este traje y un amor por el pueblo, ¿puedo convertirme en ese tipo de miembro de la realeza? El sol se ponía. Los tejados coloniales se tiñeron de oro con la luz del atardecer. Lo miré fijamente y decidí, necesito cambiar. Necesito convertirme en un verdadero miembro de la realeza. Abdul asintió. Nos sentamos en el banco por un rato. Los turistas tomaban fotos, los niños corrían y las parejas se tomaban de la mano. Un atardecer pacífico. Mañana terminaría mi experiencia en México. Pero, extrañamente, era una pena que terminara. Mañana es el último día, dijo Abdul. Asentí. Sí, pero ya he visto 8 puntos. Si veo 2 más, el informe estará completo. ¿Qué le informarás a tu tío? Miré el atardecer y dije, la verdad, que estaba completamente equivocado, que México es el mejor país del mundo, y quiero aplicar lo que aprendí en Arabia Saudita. Abdul sonrió. Has cambiado, Faisal. No sonreí. Definitivamente había cambiado. Ya no era la persona que había salido del aeropuerto de Riad 3 días antes. El príncipe arrogante había desaparecido y se había convertido en un estudiante que quería aprender. Regresamos al hotel y nos acostamos. Miré el techo y recordé el día. La historia, el zócalo, los trajes de charro y la decisión de convertirme en un verdadero miembro de la realeza. Un miembro de la realeza que ama a su pueblo. Mañana era el último día. ¿Qué tipo de final me esperaba? A las 10 a.m. Último día, en el gimnasio de la escuela. Estábamos viendo una clase de boxeo. Los estudiantes con ropa deportiva estaban alineados y practicaban los movimientos básicos. 1, 2, 3. Se movían al unísono con gritos. El entrenador de boxeo nos hizo una seña. ¿Quieren intentarlo? Me paré junto a Santiago y por primera vez aprendí la postura básica. Mantener el equilibrio y la espalda recta. Santiago ajustó el ángulo de mi brazo a mi lado y dijo, si lo haces así, serás más fuerte. El entrenador explicó, el boxeo es una pasión mexicana. Fortalece el cuerpo, pero lo más importante es el respeto y la disciplina. Comienza con respeto y termina con respeto. Caminamos hacia la sala de música en el segundo piso. Abdul se sentó frente a una vihuela. El maestro le enseñó a rasguear las cuerdas con los dedos. Cuando Abdul rasgueó vacilante, resonó un sonido profundo y melancólico. ¡Wow! Increíble. A nuestro lado, un estudiante tocaba la vihuela y otro tocaba el piano. Instrumentos tradicionales y occidentales tocados juntos. El maestro de música dijo, el arte es expresión, música. No hay una respuesta correcta. Caminamos hacia la sala de arte. En la pared, todas las obras de arte de los estudiantes estaban colgadas en el mismo marco. Lo hermoso y lo no tan hermoso se exhibían por igual. Entendí. México no solo cultiva las calificaciones, sino también el cuerpo y el corazón. Tradición y arte. Desarrollo integral. Fortalecer el cuerpo en educación física, nutrir las emociones en la música y cultivar la imaginación en el arte. Saqué mi cuaderno. Desarrollo integral a través de la educación física y artística. A las 3 p.m., en el salón de banquetes del hotel, reuní a los 200 estudiantes. Los estudiantes que habían estado dispersos en 5 escuelas durante 5 días, se reunieron. Me paré en el podio y encendí el proyector. Las fotos que tomé durante 5 días aparecieron en la pantalla. El AICM, la preparatoria pública, la cafetería, los estudiantes limpiando, el consejo estudiantil, el metro, el museo, el zócalo. Tomé el micrófono. Mis manos temblaban, pero comencé a hablar. Insulté a México. El salón quedó en silencio. 200 pares de ojos me miraban. Hice una declaración despectiva en la conferencia del CCG. Dije que México era un país latinoamericano.
y que no teníamos nada que aprender como miembros de la realeza. Los estudiantes comenzaron a susurrar. Fui castigado, por eso vine aquí. Pero estaba completamente equivocado. Respiré hondo. México es el país más avanzado, más equitativo y más pacífico con educación en el mundo. Todas las escuelas son iguales. Todos los estudiantes comen la misma comida y nosotros mismos limpiamos y aprendemos la responsabilidad. Los estudiantes asintieron. Continué hablando. Tenemos todo: dinero, poder, honor, pero no tenemos responsabilidad porque todo se nos ha dado desde el nacimiento. No hacemos nada por los demás. Pero aprendí aquí que la verdadera educación no son los edificios, sino las personas. Igualdad, responsabilidad, respeto por los demás, paz. Esta es la esencia de la educación. Los estudiantes comenzaron a aplaudir. Dije mis últimas palabras. Regresemos a casa y cambiemos nuestro país. Implementemos lo que hemos aprendido. Convirtámonos en miembros de la realeza responsables. Los 200 estudiantes se pusieron de pie y dieron una ovación de pie. El salón de banquetes se llenó de aplausos y se me llenaron los ojos de lágrimas. Saqué mi cuaderno y escribí el último punto: filosofía educativa de construir una nación a través de la crianza de las personas. El informe de 10 puntos estaba completo. A las 11 p.m. salí solo a un parque, algo que habría sido imposible 5 días antes. Saqué mi teléfono celular y le envié un mensaje a mi tío. Tío, el informe está completo. Completé los 10 puntos e hice el informe consolidado de los 200 estudiantes. Pero lo más importante, aprendí humildad, responsabilidad y respeto por los demás. Quiero convertirme en un verdadero miembro de la realeza. Envié el mensaje y miré el paisaje nocturno. Las luces parpadeaban y los puentes estaban iluminados. Mañana regresaría a Riad. Pero yo era una persona diferente. Ya no era el príncipe arrogante. A la mañana siguiente, en el vestíbulo del hotel, los ojos de los 200 estudiantes estaban rojos. Algunos miraban carpetas de fotos en sus teléfonos celulares, y otros miraban los contactos de sus amigos mexicanos. Abdul miró por la ventana y se mordió el labio. Solo fueron 5 días, pero fue la primera vez que experimentaron la igualdad, la primera vez que aprendieron la responsabilidad y la primera vez que se avergonzaron de sí mismos. Ninguno de los 200 estudiantes quería irse. Cuando bajamos al vestíbulo, los guías mexicanos nos dieron la bienvenida. El autobús partió hacia el AICM. A medida que los edificios pasaban por la ventana, cada uno tenía un recuerdo que nos había cambiado. En la zona de salidas del aeropuerto, pisamos el último trozo de tierra mexicana. Un oficial de alto rango nos saludó en árabe. Adiós. Hice una reverencia de 90 grados. Cuando me senté en mi asiento del avión, había un pesado silencio. Durante el largo vuelo, nadie hizo ruido. Todos simplemente miraban por la ventana y pensaban. Abdul me palmeó el hombro. Faisal, hemos cambiado por completo. Sí. Esto es solo el comienzo. Vi el cielo familiar del desierto de Riad y los rascacielos, pero ya no era el mismo que antes. 3 días después de regresar a Arabia Saudita, otros países comenzaron a partir. 500 de los Emiratos Árabes Unidos se fueron. Una semana después, 500 de Qatar, 500 de Kuwait, 500 de Bahrein, 500 de Omán. 2. 500 estudiantes abordaron vuelos a México. En 2 meses, un total de 3.000 estudiantes de la realeza del Medio Oriente pisaron suelo mexicano. La reacción en todos los países fue la misma: admiración, cambio, lágrimas. Recibí informes de los líderes de grupo de cada país y consolidé las voces de las 3.000 personas. Durante ese tiempo, las fotos y videos tomados por los 3.000 estudiantes en México inundaron las redes sociales. Un video de miembros de la realeza haciendo fila en una cafetería con bandejas, príncipes trapeando el suelo de un aula, una escena de ceder un asiento a una anciana en el metro, un acalorado debate en el consejo estudiantil, un video escribiendo nombres en español, fotos vistiendo trajes de charro en el Zócalo, una escena de aprendizaje
con tabletas de IA. México se convirtió en la tendencia número 1 del mundo. Los comentarios superaron los 5 millones. Subí un video de 5 minutos a una plataforma para compartir videos. Frente a la cámara, hablé desde el corazón, sin guión. Insulté a México. Estaba completamente equivocado. La educación de México es la mejor del mundo. Igualdad, responsabilidad, paz. México es el verdadero país avanzado. En cuestión de horas, alcanzó los 10 millones de visitas y en una semana superó los 50 millones. Una fiebre por México se apoderó de todo el Medio Oriente. En la gran sala de conferencias del Palacio de Riad, los ministros de Educación de las 6 naciones del CCG se reunieron nuevamente. Esta vez, yo estaba en el podio. Proyecté el informe consolidado de los 3.000 estudiantes. Revelaré las 10 ventajas de la educación mexicana. Primera diapositiva. Una foto del edificio de la preparatoria pública. Igualdad absoluta en la infraestructura educativa. Todas las escuelas públicas del país tienen el mismo nivel. Segunda diapositiva. Una foto de la cafetería. Lograr la igualdad a través de la comida. La comida de la realeza y la de la gente común es la misma. Expliqué cada uno, del tercero al 10º. Filosofía educativa de construir una nación a través de la crianza de las personas. México fue devastado por su revolución. Ahora es una de las economías más grandes del mundo. Esto se debe a la educación. Los ministros escucharon en silencio. Mi tío aplaudió y los ministros se pusieron de pie. Una semana después, se celebró una cumbre del CCG de las 6 naciones. La introducción completa del sistema educativo mexicano fue aprobada por unanimidad. El secretario de Educación Pública de México visitó oficialmente el Medio Oriente y firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación educativa. Se envió un equipo de consultoría educativa mexicana al Medio Oriente. 300 maestros mexicanos fueron los primeros en ir a México para recibir capacitación. Comenzó el proyecto para establecer escuelas de estilo mexicano. Mi tío me llamó. Faisal, has madurado. Tu derecho al trono se mantendrá. Eres nuestro futuro. Me arrodillé. Tío, quiero estudiar más en México. Por favor, envíame allí como estudiante de preparatoria. Mi tío accedió. Abdul también iría. A las 4 p.m., en mi escritorio, había un llavero con la bandera de México que me dio Santiago. Justo en ese momento, llegó un mensaje de Santiago. Faisal, ¿cuándo vuelves? Pronto. Esta vez, me quedaré más tiempo. Fuera de la ventana, el atardecer de Riad ardía en rojo. La vida de un miembro de la realeza había cambiado. Fue un milagro creado por México. Unos días después, volví a la ICM. Esta vez, como estudiante de preparatoria, junto con Abdul. Salí del área de llegadas. Fui recibido de nuevo por el cartel electrónico de 60 metros. Príncipe Faisal bin Ali, bienvenido de nuevo. Las palabras en árabe, junto con patrones tradicionales, fluían en color dorado. Sonreí. La sensación era diferente ahora. Al principio, me sorprendió, pero ahora, me conmovió. Este país realmente valora a las personas. Santiago nos recibió en el aeropuerto. Faisal, Abdul, llegaron. Nos abrazamos. 1 año. Está bien, dijo Santiago con una sonrisa. Subimos a un coche y nos dirigimos a la escuela. La Ciudad de México pasaba por la ventana. Este paisaje que vi por primera vez hace 5 semanas ahora era familiar. Pero al mismo tiempo era nuevo. Porque ya no era un turista, sino un estudiante que estudiaría y viviría aquí. Llegamos a la escuela. El director nos dio la bienvenida. Bienvenidos. Vivirán con nuestros estudiantes durante 1 año. Aprendan mucho. Experimenten mucho. Hice una reverencia. Gracias, director. Estudiaré mucho. Entré al aula. Los estudiantes nos recibieron con aplausos. Me senté en mi escritorio. Había una tableta en el escritorio, y los libros de texto estaban ordenadamente colocados en el cajón. Y un trapo. Tomé el trapo y sonreí.
Lo usaría para limpiar todos los días. 10 minutos de limpieza, 10 años de responsabilidad. Estas palabras ahora eran mi vida. Llegó la hora del almuerzo. Tomé mi bandeja e hice fila. Ya no era sorprendente. En cambio, era natural. En el área de servicio, tomé el menú del día. Tacos al pastor, sopa de tortilla y ensalada de nopales. Me senté y comencé a comer. El día que un miembro de la realeza lleva una bandeja, el orgullo se convierte en humildad. Estas palabras ahora eran mi vida. Después de la escuela, hubo una reunión del consejo estudiantil. Me senté en la silla de observador, vi a los estudiantes debatir y votar, y pensé, quiero introducir esto en Arabia Saudita. Los estudiantes deciden, los maestros ayudan, el aula autogestionada. Cuando oscureció, tomé el metro hasta el dormitorio. Un anciano subió y naturalmente me levanté. Señor, por favor, siéntese. El anciano hizo una reverencia y se sentó. Gracias. La comunidad creada por el dar y recibir en un vagón de metro. Yo también era parte de esa comunidad. Llegué a mi habitación en el dormitorio. Abdul se acostó en la cama de al lado y dijo, Faisal, ¿realmente vamos a vivir aquí un año? Sí, y a implementar lo que aprendimos en Arabia Saudita. Abrí mi cuaderno en mi escritorio. Allí estaban escritos los 10 puntos. Igualdad absoluta en la infraestructura educativa. Lograr la igualdad a través de la comida y la educación sobre la autorresponsabilidad. Educación cívica, democrática a través del autogobierno estudiantil. Educación de una cultura de respeto por los demás en la vida cotidiana. Sistema de aprendizaje personalizado a través de la integración de la IA. Sistema de cuidado emocional y apoyo psicológico para los estudiantes. Sistema de escritura único y la educación para la democratización del conocimiento. Educación sobre la combinación de tradición y tecnología de vanguardia. Desarrollo integral a través de la educación física y artística. Filosofía educativa de construir una nación a través de la crianza de las personas. Pasé la página y comencé a escribir las cosas que se implementarían en Arabia Saudita después de un año. Construir infraestructura equitativa en todas las escuelas. Combinar la comida de la realeza y la de las escuelas ordinarias. Introducir consejos estudiantiles. Establecer oficinas de consejería en todas las escuelas del país. Introducir un sistema educativo de IA. Cambiar la educación del idioma árabe. Construir materiales fáciles de usar. Introducir una hora de limpieza para los estudiantes. Educar sobre el uso del transporte público. Educar sobre la combinación de tradición y modernidad. Construir una filosofía educativa centrada en el ser humano. Dejé la pluma. Después de un año, regresaría a Arabia Saudita, pero para entonces habría crecido más y implementaría todo lo que aprendí en Arabia Saudita. Un verdadero miembro de la realeza construye una comunidad. Así como México difundió el conocimiento a su pueblo, yo también haré algo por el pueblo de Arabia Saudita. El regalo que México nos dio, también se lo daremos a nuestro pueblo. Igualdad, responsabilidad, respeto por los demás, democracia y amor. Esta es la verdadera educación. Este es el milagro que México nos mostró. Aquí termina la historia del príncipe Faisal bin Ali. El príncipe que nació en un palacio y lo tuvo todo, aprendió en México por primera vez. Igualdad, responsabilidad, respeto por los demás y humildad. ¿Es este un momento para que reflexionemos sobre la importancia de las cosas que damos por sentadas? La educación de México es un milagro que el mundo está observando. Una nación que surgió de las ruinas y se convirtió en una gran potencia por el poder de su gente. La educación está en el centro de eso.